Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, este programa en el que abrimos debate y reflexión sobre los asuntos de Valladolid que sabemos que más les interesan. Un programa que, como siempre, hacemos entre la prensa, la radio y la televisión. Desde el mundo de Valladolid es Radio Castilla y León y la 8 Valladolid. Sumamos fuerzas y esfuerzos para llevarles, como decimos, este espacio cada semana a sus pantallas. Y como siempre contamos con un invitado, una invitada en este caso. Se trata de la portavoz del Grupo Municipal Si Se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid, Charo Chávez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Muchos asuntos por delante, de los que, bueno, daremos buena cuenta a lo largo de este programa, pero antes permítanme también que les presente a nuestros compañeros de mesa. El subdirector del Mundo Diario de Valladolid, Felipe Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y el director también de Informativos y Programas de Radio Castilla y León, Luis Buena. Buenas noches. Por cierto, luego hablaremos de esto que me has traído. Por fin. Por fin, por fin. Un transistor encima de la mesa, luego hablamos de ese pequeño transistor. Pero antes vamos a lo que nos ocupa, que es charlar con nuestra invitada, con Charo Chávez. Charo, hay muchos asuntos municipales encima de la mesa, pero inevitablemente la actualidad también manda. Y hay que hablar de esos titulares que hemos oído en los últimos días, en los que hablábamos y oíamos hablar de que Podemos suspendía de militancia a los 3 concejales de Valladolid, decía, por incumplir directrices de partido. Ahí andaba pues el Consejo Ciudadano, que es de quien parte la denuncia. Recuerdo que en el programa del año pasado Felipe Ramos precisamente le preguntaba cómo andan las cosas, porque tenían ciertos rifirrafes, le decía Felipe, ¿cómo están las cosas? Y bueno, pues parece ser que esa denuncia, como decimos, parte del Consejo Ciudadano. Se ha hablado de la Comisión también de Garantías Democráticas, que ha considerado que han incurrido los 3 ediles en infracciones muy graves, decían, ahora pasaremos a explicarlas, y bueno, pues esos hechos parece que se enmarcan dentro de ese enfrentamiento entre las personas que forman parte de la marca blanca. Charo, cuéntanos. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que tratándose de una comisión de garantías internas de un partido, no se dice denuncia, sino reclamación, que el acuerdo de decisión no es firme, por tanto tenemos derecho a presentar un recurso a las instancias superiores, que es la Comisión de Garantías Estatal. Y bueno, por tanto no estamos suspendidos todavía de facto y no es Podemos ni Podemos Castilla y León, sino es una decisión que ha tomado la comisión. Aclarar que, como bueno, todo el mundo ya sabe también, pues esto es un paso más en el proceso que se inició hace 2 años por parte del extinto Consejo Ciudadano, porque como todo el mundo sabe también dimitieron públicamente hace apenas 2 meses. Y en ese camino y en esa andadura, pues nuevamente ha habido una decisión que lógicamente no es que no estemos de acuerdo, es que está llena de imprecisiones, de errores, sin pruebas, de contradicciones en las fechas, en muchos acontecimientos, y lógicamente nosotros nos vamos a acoger al derecho que tenemos de presentar ese recurso que estamos elaborándolo y que lo vamos a presentar ya lógicamente en la comisión, en nuestros órganos internos, para seguir lo que es el procedimiento interno del partido, que es lo que hay que hacer. No seré yo quien te puntualice, Beatriz. Lo que decía exactamente no es que hubiera ciertas discrepancias, es que había un enfrentamiento claro ya entre el Consejo Ciudadano y entre los concejales, que se ha demostrado con el paso del tiempo, era real y estaba ahí, más allá de que Charo Chávez en aquel momento quería un poco como lo que ha hecho ahora, querer un poco minimizar la cuestión, entiendo yo, del Comité de Garantías. Hombre, que diga usted que no es Podemos, que es un comité, no. El Comité de Garantías de Podemos es el partido también. Y de hecho el secretario autonómico del partido, Pablo Fernández, ha dicho que no se va a meter una decisión de ese tipo, que ustedes tienen derecho a recurrir. Ustedes han dejado claro que ustedes son Podemos, lo han dejado claro por escrito en un comunicado que hicieron. Mi pregunta es clara, si ustedes son Podemos, más allá, ¿en qué van a basar ustedes el recurso, más allá de esos errores que dicen? Porque el recurso también es muy evidente y es muy claro y les señala y les acusa directamente de ir por libre y de no atender a las directrices del partido, porque Podemos, les guste o no, es un partido y tiene directrices. Bueno, primero aclarar que si hacemos un poco de histórico en toda esta historia, al mes y medio fue cuando ese Consejo Ciudadano decidió que nosotros nos habíamos saltado una serie de principios éticos de nuestro código, y en el propio acuerdo de la comisión se aclara
que esas acusaciones no anidan más porque efectivamente había pruebas, que es como hay que ir a los sitios cuando se hacen reclamaciones, denuncias o como queramos llamarles, hay que ir con pruebas por delante. Después hay otra serie de cuestiones que efectivamente de alguna manera pues están reafirmando esas discrepancias. También recordar, porque ha sido titulares muchas veces, incluso en sus medios, que ha sido siempre el exsecretario general de Podemos Valladolid quien públicamente se ha desvinculado desobedeciendo el mandato de la Asamblea Ciudadana, que sí que nos reconocía como Podemos. En esa circunstancia, y lo digo para que quede claro, es difícil relacionarse con una ejecutiva que ya en todos los medios y que hace todo lo posible por desvincularse y no reconocerte. Yo siempre he apelado al contrato que teníamos firmado con la ciudadanía, que era un programa que es netamente de Podemos, y creo que nuestra actuación en el ayuntamiento siempre ha sido en la línea de Podemos. También recordar que yo fui miembro de ese Consejo Ciudadano, que dimití precisamente porque no me gustaba en la manera en que se estaban llevando las cosas, y también he sido miembro del Consejo Autonómico, por tanto no puede estar uno en un sitio y en otro no, y estar en un sitio desobedeciendo y en otro no. Ha habido otras discrepancias que, bueno, yo creo que es más importante hablar de las cosas que ocupan a los problemas de la gente, porque al fin y al cabo las disputas de los partidos se deben siempre a muchas razones, y yo ahora estamos en la línea de presentar nuestro recurso, que es nuestro derecho. Queremos lógicamente demostrar que no hemos incumplido ese código ético de Podemos, ni hemos recibido esas prebendas ni esas cuestiones, que nuestra actuación en todo momento ha sido en la línea pura de Podemos. Nosotros hemos mantenido relación con los miembros del Consejo Autonómico en muchas de las propuestas que llevamos al Ayuntamiento o que tenemos que someter a votación o que nos imponen otros partidos. Hemos consultado a nuestros compañeros, hemos consultado a los compañeros de estatal. Quiero decir, no hay nada que demuestre que hemos ido en contra de esas directrices. Y recalco, fue ese Consejo Ciudadano el que se desvinculó de nosotros públicamente. Perdone, pero todo su relato de argumentario se dirige a un Consejo Ciudadano que no existe. Yo le preguntaba directamente por qué tiene que decir a lo que dice Podemos Castilla y León, que es que no lo dice el Consejo Ciudadano. La resolución, llámelo usted como quiera, renuncia, lo que usted quiera, pero la resolución es del Comité de Garantías de Podemos Castilla y León. A lo que yo le abundo más, usted dice que tiene relación directa y estrecha con la Comisión Autonómica y entiendo que con el Secretario Autonómico también. ¿Qué tiene que decir entonces a las declaraciones de Pablo Fernández diciendo que el grave problema que tiene Valladolid es que no existe una dirección a la que dirigirse en el partido y no hay nadie con quien hablar del partido? Bueno, por eso digo que no me interesa tanto lo que piense el Consejo Ciudadano, que tengo muy claro que no había relación y se ha demostrado, sino que tiene que decir a este Comité de Garantías, que es Podemos Castilla y León, y a las declaraciones del Secretario Autonómico de Podemos Castilla y León, al que usted pertenece, al partido, quiero decir. Bueno, yo creo que además Pablo también lo ha dicho en varias ocasiones, en nuestro partido, en los diferentes órganos hay independencia. Por tanto, ahora toca seguir los procedimientos, respetamos esa independencia, creemos que es buena para que se puedan llevar a cabo estos procesos y, bueno, como todo en esta vida, la Comisión de Garantías no es un juzgado y no es infalible, por eso tenemos también el derecho a recurrir y a demostrar nuestra inocencia. Y, francamente, creo que precisamente para respetar esa independencia y lo que es el propio proceso, pues sinceramente no voy a profundizar en lo que estamos argumentando o no. Yo tengo la convicción de que el Comité de Garantías Estatal no va a fallar contra nosotros. Lo he dicho en muchas ocasiones, estamos muy tranquilos. ¿Pero por qué tiene esa convicción? ¿No han recibido ustedes entradas, como dicen? No. ¿No han recibido prebendas? Claro, lógicamente. ¿Por qué tiene esa convicción? No hemos recibido entradas, no hemos recibido prebendas, hemos hecho nuestras donaciones, hemos actuado con transparencia y en la línea siempre de Podemos y en la línea también de nuestro propio programa electoral, que se elaboró con la participación de mucha gente. Nuestra candidatura estaba formada por otras agrupaciones, como es Ganemos, como es el Grupo Animalista y algunos otros ciudadanos independientes. Y bueno, nosotros tenemos un contrato que es nuestro programa y es el que al que nos atenemos en primera instancia. Y como digo, como estamos convencidos, y así lo podemos demostrar además, que no hemos incumplido esa línea política de Podemos, pues vamos a ir adelante con la prudencia y el respeto también a nuestro propio partido y a sus órganos. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar, al hilo de su argumentación, cómo podríamos interpretar que en este caso Podemos y Castilla y León sí que, digamos, haya tomado una medida cautelar? Entiendo que es porque se ha visto
han visto que puede haber cierta base de verdad en la denuncia realizada, supongo. Es decir, frente a la posibilidad de recurrir al órgano nacional, que es evidente y que es legítimo, pero entiendo que, digamos, no hay un paso previo, una decisión previa tomada que entiendo que es en base a algo. Bueno, como decía, y me van a disculpar, me parece que es legítimo, que yo quiero mantenerme en esa prudencia. No he entrado nunca al trapo en los medios porque no quiero abundar en esas discrepancias que, como decía antes, responden a otras cuestiones que muchas veces no tienen que ver ni aquello por lo que vinimos ni aquello con lo que nos comprometimos. Nosotros tenemos un recurso por delante. Queremos respetar a los órganos del partido, creo que es importante que sigan los procedimientos y, sobre todo, cuando tengamos que dar explicaciones de en qué hemos basado nuestro recurso y lo que hemos hecho, lo haremos en su momento. Creo que es bueno también mantenernos, porque al fin y al cabo a la gente las cuestiones internas del partido obviamente son muy importantes, y más cuando ponen en duda el honor, el trabajo y muchas cuestiones, pero también creo que es importante que uno pueda seguir adelante, por un lado, legitimando sus derechos y también respetando el partido al que pertenece. Y como decía antes, yo considero que nuestros órganos internos son independientes, por eso el Consejo Autonómico se muestra con el respeto que hay que hacerlo a las decisiones de la Comisión de Garantías, y nosotros tenemos nuestro derecho a seguir adelante con estos recursos para demostrar, como decía, esa inocencia de las acusaciones, que son absolutamente falsas, y sí quiero dejarlo esto bastante claro, son absolutamente falsas. Y precisamente por eso también vamos a ir con contundencia en nuestro recurso y llegaremos hasta donde haya que llegar para demostrar, como decía antes, nuestra inocencia, y para demostrar también que hemos trabajado por aquello, por lo que nos comprometimos y por el código ético que firmamos en su día. Sí, dice usted que están elaborando ese recurso para presentarlo. Es decir, supongo que los plazos y estas cosas vayan despacio, habrá que analizar mucho, sobre todo cuando hay, digamos, una respuesta, ¿no?, a una medida tomada. También ustedes que se vaya pasando el tiempo y, hombre, no queda mucho tiempo, pero tampoco poco, para las próximas elecciones municipales, y que de alguna forma puede llegar a afectar a la configuración de listas. Bueno, como decía, hay un procedimiento interno, administrativo, que nos dan 15 días hábiles. Nosotros estamos dentro de ese periodo, queremos hacerlo bien, como ya lo hicimos en su momento, porque ya habíamos alegado en su momento también. Como ya lo hicimos en su momento, nos hemos asesorado, lógicamente, porque cuando se tratan de cosas tan importantes, y creo que por eso también quiero responder a sus preguntas, ¿no?, porque me parece que la ciudadanía tiene derecho a saber que aquello que se dice de nosotros es falso, y cuando uno tiene también que ir a los órganos internos tiene que poder dejarlo absolutamente claro y posteriormente también aclararlo a la ciudadanía, que creo que tiene derecho y también es el nuestro. Digamos, de alguna manera limpiar nuestra imagen en este sentido. Vamos a ir con los plazos y también vamos a solicitar que, dada la repercusión que ha tenido y la importancia que puede tener esto, pues que se tomen las decisiones lo más ágilmente posible. También podemos erigir por un reglamento donde existen unos plazos, lógicamente, y por eso decía que, bueno, también hay que mostrar ese respeto y reconocimiento al trabajo que hacen nuestros propios órganos, como no puede ser de otra manera. Pero usted incide mucho en su argumentario también en apelar a la independencia de los órganos, e interpreto también a la independencia de sus actuaciones en el ayuntamiento. ¿Está usted queriendo decir que ustedes son independientes para poder tomar una serie de decisiones sin necesidad de consultar con órganos superiores como el Comité Autonómico? Vamos a ver, nosotros hemos apelado, en este momento cuando hablo estoy apelando a la independencia de nuestros órganos internos de partido. Y nosotros también, por supuesto, cuando hemos tomado o vamos a tomar alguna decisión, las hemos consultado. Bien. De hecho, en todos estos 2 años ha habido muchos momentos en los que hemos pensado tomar una serie de decisiones y llevar a cabo una serie de acciones, pero hemos consultado y hemos valorado con personas de instancias superiores si era el momento o no de ir adelante con ciertas cuestiones. ¿Del Comité Autonómico, entiendo? El Comité Autonómico, por ¿Con ejemplo. el secretario autonómico, por ejemplo, o no? Por ejemplo, en algunas ocasiones hemos hablado con él, sí. En caso alguno he querido decir que nosotros íbamos por cuenta propia, si es lo que se estaba interpretando, y en caso alguno he querido decir que vamos a tomar decisiones por cuenta propia. Nosotros hasta el día de hoy seguimos formando
formando parte como militantes de Podemos, porque he de recordar que Si se puede es un partido instrumental que tiene sus propios estatutos, que tiene su propio código ético también, basado en el código ético de Podemos, y que es un partido jurídicamente independiente. Y dentro de este partido, además, hay dos grupos, el grupo municipal y el grupo provincial, que también tienen autonomía jurídica y que, lógicamente, el marco en el que nos entendemos es el funcionamiento del propio grupo, también lo que tiene que ver con el funcionamiento del ayuntamiento o de la diputación y nuestro programa electoral. Entonces, y además nosotros seguimos manteniendo y mantenemos, lógicamente, relación fluida con miembros del círculo que hemos asistido a las reuniones, que nos reunimos y que, lógicamente, bueno, quiero decir, la discrepancia es con el ex Consejo Ciudadano Municipal y con unas personas en concreto. ¿Cómo calificaría usted la relación que mantiene su grupo en el ayuntamiento y usted misma con el secretario autonómico? ¿Fluida también, como con otras serie de personas? Hasta ahora ha sido fluida, sí. Nosotros hemos asistido a todos los actos y ha sido una relación fluida, entendiendo también que desde Podemos... Pues hay algo que no entiendo, porque él dice que no tiene relación con nadie de la dirección y que no existe un feedback. Bueno, vamos a ver, en estos momentos, a propósito de esta ocasión, pues lógicamente se nos ha dicho que hay unas cuestiones políticas con una decisión de un órgano y que vamos a mantener esa independencia. Pero nosotros, yo personalmente, he mantenido siempre un buen feedback y una relación con el señor Pablo Fernández, con el que hemos compartido muchas actividades del partido. ¿Y por qué cree usted, si lo tiene tan claro y si ustedes contestaron al Comité Autonómico cuando les requirió, por qué cree usted que el Comité Autonómico ha sido tan contundente y ha pedido su suspensión de militancia durante un año con esas premisas que marca en la resolución? Si no le importa, voy a esperar a que hagamos el recurso y daremos explicación de ello, porque... me parece sí que me no... importa, pero... Sí, no. bueno, quiero decir, le voy a pedir por favor que me conceda esto porque, como decía antes, son recursos que se convierten en importantes por las repercusiones mediáticas. No, si yo no le preguntaba por el recurso, le preguntaba por qué cree usted que el Comité Autonómico no ha hecho caso a lo que ustedes les han dicho, porque usted tiene muy claro que no han incumplido nada. Bueno, y esa que todo es pregunta mentira. también me la hago yo. Porque a pesar de presentar pruebas muy contundentes, ¿por qué se ha tomado una decisión que no responde a la realidad? Por eso nos acogemos a nuestro derecho al recurso. Al hilo de esto y por ir avanzando, yo no sé si este tipo de situaciones son achacables a los inicios de puesta en marcha de un partido político que llegó un momento en el que sorprendió por los resultados que obtuvo en unas elecciones europeas, digamos que se animó a presentarse a unas municipales y autonómicas, en el caso de las autonómicas con muy buenos resultados, sorprendentes incluso, en el caso de las municipales con el pequeño matiz de que no era Podemos como tal, sino una fórmula diferente. Al principio este tipo de situaciones las vimos ya no solo en Valladolid, las vimos también en otras provincias de Castilla y León y en otros territorios españoles, como digamos, bueno, pues quizá igual las cosas no estaban del todo claras desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista de las caras, de quién debía estar ahí o no, pero pasado el tiempo ya con la experiencia de gobierno, no sé si digamos que estos son los últimos coletazos de la puesta en marcha de un proyecto nuevo. Bueno, yo creo que, como ya sabemos todos, primero Podemos no se presentó a las elecciones porque en aquel momento se consideró que no era lo pertinente, que posteriormente había una expectativa ciudadana y también eso fue un poco lo que empujó a hacer estas candidaturas municipales y como todos los comienzos de los partidos, pues yo creo que hubo demasiada rapidez y velocidad en afrontar lo que en aquel momento se llamó la máquina electoral, ¿no? Pasado el tiempo, pues yo creo que hay muchas cuestiones dentro de un partido nuevo, que con todos los avatares que ya hemos vivido en la vida política, pues no se han resuelto al día de hoy posiblemente, o muchas tensiones. Y creo que pues bueno, es fruto un poco también del propio día a día del partido, que surgió pues con una fuerza, pero que falta por consolidar una estructura y una implicación en el territorio, en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese momento convulso donde tienen que aclararse cosas y resolverse también otras muchas cosas, pero que ni más ni menos entiendo que es lo mismo que ocurre en todos los partidos. Podemos no se presentó a los anteriores municipales, se presentó a través de confluencias, en el caso de Valladolid, la confluencia de Sí se puede, que usted lidera, que acaba de decir que es un partido propio, por así decirlo. Hecho partido instrumental. Instrumental, sí.
Podemos sí se va a presentar a las próximas municipales. Ya lo ha anunciado a nivel nacional, lo ha anunciado también a nivel autonómico Pablo Fernández, como es lógico. Yo no sé si Charo Chávez se ve encabezando esa lista de Podemos en las próximas municipales, o si entiende que no, o que seguir con la idea de las confluencias. No sé cuál es la idea que tiene Charo Chávez. Bueno, Charo Chávez en estos momentos, francamente, tenemos tanto trabajo que ni me lo he planteado. Es verdad que Podemos ha dicho que se va a presentar a las elecciones, como lo ha dicho también Pablo hace poco en los medios, que se va a presentar a las elecciones con el nombre de Podemos, pero también es verdad que a partir de Vista Alegre 2 hay una posibilidad de ver en cada uno de los municipios cómo se va a hacer. Entonces, como eso todavía es una cuestión... Pero ahí quería llegar yo, ¿cuál es la idea que usted le parece mejor para Valladolid? ¿Ir es una cuestión bajo que todavía, la premisa Podemos o es ir una bajo cuestión que confluencia? todavía en el partido no se ha hablado. Quiero decir, desde Podemos Castilla y León todavía no se ha hecho ningún movimiento, porque lógicamente primero hay que superar otras cuestiones. Creo que tenemos ahí unas elecciones que también van a cambiar seguramente un panorama y no se han pronunciado. Charo Chávez, pues miren, la verdad es que no lo he pensado, porque sencillamente estoy inmersa en tantísimas cuestiones que tienen que ver con el día a día del ayuntamiento que francamente y sinceramente ni lo he pensado. ¿Y sus compañeros de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid se lo han planteado? Mis compañeros de corporación, bueno, hay cosas que están ahí, pero es verdad que estamos todos un poco pensando a ver qué es lo que va a pasar y cómo cada uno de nuestros partidos se van a pronunciar. Yo creo que ya hay una experiencia en el ayuntamiento que tiene que ver con esa primera experiencia institucional en la que uno aprende que es por dentro cuáles son las tripas y el funcionamiento de la administración local, y desde luego pues creo que esa fuerza hay que aprovecharla, es lo suyo, ¿no? Ir a unas siguientes elecciones aprovechando todos esos recursos que ya se han generado y esa experiencia. Pero como digo, es una cuestión que ni nos hemos planteado ni con los compañeros de la corporación, si se refiere a otras candidaturas como Valladolid o Mala Palabra, ni tampoco en nuestro propio grupo, porque como decía antes, estamos primero intentando resolver hasta el fin de año pues cuestiones bastante importantes. No obstante, se presente usted o no, le encabece o no, ustedes vienen a representar en el caso de Valladolid un espectro ideológico concreto que, digamos, había estado vacío de oferta hasta el momento, con un resultado, bueno, de 3 concejales que en suma lo que hicieron fue apoyar, sustentar a Óscar Puente como alcalde por parte del Partido Socialista. Entiendo que el reto a largo plazo es el de tratar de revertir la situación del partido en general, ese famoso sorpaso que decíamos, ¿no?, en aquellos momentos cuando hablábamos de elecciones generales. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, no sé si ustedes se encuentran, independientemente de las siglas, pero sí por una cuestión ideológica quizá, se encuentran ustedes con una especial dificultad de cara a 2019 que no existía en 2015, que es el auge que está teniendo Óscar Puente como líder socialista destacado a nivel nacional, que entiendo que vaya a tener su impacto en Valladolid, y a la hora de extraer unos resultados, pues yo no sé si quizá igual ese efecto puente puede llegar a contrarrestar el efecto Podemos, entre comillas, que hubo en 2015. Hombre, está claro que tenemos un reto en la ciudad de Valladolid. En relación con el ayuntamiento, nosotros siempre dijimos que asumíamos la responsabilidad que creíamos que teníamos que tener altura de miras en ese sentido, y era el cambio en la ciudad de gobierno, después de 20 años del Partido Popular. Por eso decidimos, con una actitud vigilante y también crítica, apoyar al gobierno que es del Partido Socialista, pero también es un gobierno de Valladolid Mala Palabra, Izquierda Unida y ECO. Bueno, no es fácil poner en marcha un nuevo ayuntamiento tomando decisiones muy diferentes y que exigen además quizás una estructura administrativa también diferente, ¿no? Mover la maquinaria es bastante complicado. Para nosotros han sentado las bases de lo que puede ser ese proyecto de ciudad en el que en gran medida podemos coincidir con estos dos grupos, pero está claro que no es un proyecto acabado en absoluto, que hay muchos retos por delante en el que nosotros creemos que podemos aportar muchísimo, y por tanto yo creo que nosotros podemos tener capacidad para ¿por qué no presentarnos a las elecciones y también seguir apostando por proyectos? Y la prueba está en que la política no solamente se hace en los espacios de los plenos, que parece que es la parte más escenificada, hay todo un trabajo por detrás en cada una de las comisiones, en cada una de las reuniones, donde intentamos matizar e influir con lo que nosotros creemos que tiene que ser ese proyecto de ciudad en
cada una de las decisiones que toma el equipo de gobierno. Y eso, nuestra capacidad de influencia creo que ha quedado demostrada con las propuestas que hemos hecho, y eso es una parte de lo que podemos hacer. Y como decía, el proyecto de ciudad y de cambio no está aún acabado, y por tanto tampoco está acabado el proyecto de un Podemos en Valladolid, en absoluto. Pero creo realmente que el tirón de Puente, de Óscar Puente, como líder político indiscutible ahora mismo en el Partido Socialista a nivel nacional y evidentemente también a nivel de Castilla y León y evidentemente a nivel de Valladolid, porque es el alcalde, y el alcalde, haya pacto o no haya pacto, es el que figura en la gestión, para bien o para mal, de cualquier ayuntamiento. Ese efecto de Puente no se va a llevar por delante el efecto que hubo de Podemos. Bueno, la verdad es que no sé si es el efecto Puente o no es el efecto Puente, porque todavía el señor Puente tiene que demostrar muchas cosas. Y está claro que su confluencia con Valladolid toma la palabra, o el apoyo que le hemos brindado nosotros, y como decía, además con un apoyo, una oposición constructiva y propositiva, pues le ha ayudado también a tener una imagen mucho más social de su gobierno, y es un partido socialista que yo creo que le ha venido muy bien tener estos socios que tienen el gobierno y este otro grupo que le apoya, como decía, y que le obliga muchas veces a tomar decisiones que a lo mejor, si hubieran estado solos, no hubieran tomado. No sé cómo serán los resultados. Yo creo que todavía queda 1 año y medio por delante, y que en cualquier caso, como decía, no es un proyecto que está acabado. Se han sentado las bases, pero ahora hay que concretar, y ahí tiene una gran responsabilidad el Partido Socialista, y vamos a ver si son capaces de aquí hasta el final concretar todos los retos que aún tienen pendientes. ¿Qué le queda por demostrar a Puente? Porque dice usted que le quedan muchas cosas que demostrar. Hombre, hay que concretar, todavía hay muchas cosas en la ciudad. ¿Pero qué le queda por demostrar? Pues le queda demostrar que es capaz de construir un proyecto de ciudad. Quiero decir, se han sentado las bases, hay un plan general de ordenación urbana que está todavía por aprobar, tenemos en cierne un proyecto de pasarelas y de más que sustituyen al ansiado soterramiento, tienen todavía muchas decisiones que tomar con respecto al tema del empleo. Quiero decir, en 2 años no han consolidado unas cifras de empleo que podamos decir todavía son un gran éxito, no ha conseguido todavía que la población de Valladolid crezca, todavía hay retos pendientes. Hombre, creo que una legislatura no da para ello. Oiga, este tripartito que tienen entre usted, Toma la Palabra, y el Partido Socialista, por parte de ustedes se va a mantener hasta el final, porque no nos engañemos. Más allá del acuerdo de gobierno, que después hablaremos e incidiremos en su posición en este tripartito, que desde mi punto de vista es un tanto, me va a permitir la expresión, por así decirlo, hipócrita, porque están ustedes ahí, pero no se ponen en la gestión de gobernar, sino que estamos dentro de la Junta de Gobierno, pero nosotros no decidimos cómo se hace o qué se hace, ni nos mojamos ahora, y pues siempre podremos decir, si algo no nos gusta, nosotros no lo decidimos, y si algo nos gusta, nosotros lo decidimos. Lo que yo le decía, este tripartito se va a mantener hasta el final del mandato, o vamos a empezar a ver, o se van a poder empezar a ver ciertas disensiones de cara al final de ese mandato, como sucede en otros acuerdos. Bueno, nosotros creo que ya hemos mostrado que tenemos nuestros disensos. Lo que pasa que nosotros, conscientes de que Valladolid llevaba 20 años bajo las políticas del Partido Popular, consideramos que nuestra responsabilidad era garantizar un gobierno de cambio, un gobierno que estuviera basado en una serie de ideas fundamentales en las que coincidíamos, unos acuerdos que al día de hoy se han cumplido. Eso no quiere decir que compartamos 100% las políticas, pero cuando uno decide estar en la posición en la que nosotros estábamos, lo prioritario no eran nuestras siglas, ni tampoco eran las siglas de los demás. Lo prioritario era de verdad empezar a poner en marcha políticas que revirtieran la situación de la gente en Valladolid. Y creo que en eso sí que hemos avanzado bastante. Nosotros hemos ejercido una posición de responsabilidad y también muchas veces hemos tenido que tomar decisiones por el bien común y también para resolver algunas situaciones con las que no estábamos del todo de acuerdo, pero que al final los hechos nos han demostrado que era la mejor opción, no para nosotros, sino para la gente de Valladolid, que es la promesa que habíamos hecho, porque nosotros llegamos al ayuntamiento prometiendo poner en el centro de cualquier cosa que hiciéramos a la gente, y creo que eso lo hemos respetado y lo hemos venido manteniendo hasta el final. Y también en ese sentido creo que la gente tiene el derecho a la certidumbre y a saber que el gobierno por el que ha apostado es un gobierno que es capaz de llevar a cabo esas políticas. Y por eso nosotros siempre hemos preferido mantener una postura de responsabilidad, crítica y sobre todo de trabajo.
Nosotros hacemos mucho trabajo y vamos a las comisiones, hacemos reuniones con los diferentes concejales para intentar persuadirlos y también muchas veces, llevarlos a nuestro terreno para que las decisiones que se toman estén en línea con nuestro programa, con nuestra línea política y sobre todo para que esa estabilidad del gobierno a la que digo la ciudad tiene derecho, pues se pueda llevar adelante. Nosotros, siempre que se cumplan y vayamos transitando por esos caminos en los que nos vamos encontrando, pues estaremos apoyando a este gobierno, porque como decía, es importante que después de las políticas del PP y después de tanto desasosiego en este país y en esta ciudad también, pues pueda la gente confiar en un gobierno de cambio en el que, como digo, hay muchas cosas en las que coincidimos y hay otras muchas en las que no, pero las prioridades se han ido cumpliendo y por eso nosotros hemos seguido apoyando al gobierno. Y claro que hay disensos, creo que hemos mostrado públicamente algunos y otros se muestran en, digamos que en el contexto pues de una reunión, de una comisión, etcétera. Y trabajamos muchas veces, como en el caso de Cultura, por ejemplo, para revertir también las decisiones que se han tomado y no nos gustan. O sea, su posición no considera que sea cómoda el equipo de gobierno. Al fin y al cabo, son otros los que deciden. Ustedes influyen, bueno, dice usted. Sí. Aunque su voto es fundamental en ese tripartito. Bueno, y sin por ustedes eso, no sería alcalde Puente. Por supuesto, y por eso ¿Puede estar tranquilo hasta el final, entonces? No, puede estar tranquilo, no, él lo sabe que no puede estar tranquilo. Lo que pasa es que, como le decía antes, nosotros hemos decidido hacer una política de proposiciones y de trabajo, influyendo. Por ejemplo, en unos presupuestos hubo 2 millones de enmiendas que mejoraron, hicieron más sociales los presupuestos de Valladolid y eso fue un trabajo que hizo el grupo Sí se puede. ¿Por qué? Porque lógicamente si no se cumplían unos mínimos o unos máximos también, nosotros no íbamos a dar nuestro apoyo. El señor Puente no tiene el apoyo garantizado. Siempre que vaya cumpliendo aquellos acuerdos o aquellas líneas que compartimos y que vayamos estableciendo esos consensos que nos ayudan a llegar a decisiones, por supuesto que sí. Y como decía, nosotros hemos mostrado disensos públicamente y creo que uno de ellos además es bastante claro, que es en el tema de cultura, donde desde luego no tiene un cheque en blanco el señor Puente. Por ahí voy ahora, porque entiendo que la cuestión relacionada con servicios sociales, la atención a las personas, como usted ha señalado, fue digamos la condición que se pone desde el principio. Ese pacto continúa, con lo cual entiendo que digamos que la voluntad o las decisiones que se toma el equipo del alcalde, en este caso, en ese sentido se están cumpliendo sus expectativas. De cara a futuros acuerdos entiendo que esto también va a ser la base. ¿En qué ha mejorado en cuanto a atención a las personas o servicios sociales Valladolid durante estos años con este tripartito y qué es lo que le quedaría para ese futuro, teniendo en cuenta que usted siempre habla de un proyecto abierto, con bases sentadas, pero todavía con desarrollo? Bueno, yo creo que Valladolid tiene muchos retos. El más importante, desde luego, era revertir la situación de la mayoría de la gente que estaba pasando por una situación o está en situación de vulnerabilidad absoluta. En asuntos sociales, como digo, por ejemplo, el año pasado en los presupuestos nosotros presentamos 2 millones de euros en enmiendas y contribuyeron a aumentar el presupuesto, por ejemplo, para el gasto social, para acabar con las listas de la dependencia. También se sentaron las bases para que las ayudas de emergencia se adelantara un dinero que adelanta el ayuntamiento ahora, porque es una subvención que recibe de la Junta de Castilla y León, para que se contrataran a más personas para trabajar, para poder atender las necesidades de los ciudadanos que están pasando por esta situación, como decía, de precariedad. Por ejemplo, hemos presentado enmiendas, se están llevando programas de microeficiencia energética para ayudar a las familias que tienen que soportar la pobreza energética, también ayudas que se dan para la pobreza energética. El tema de los comedores fue otra cuestión fundamental también, de los comedores escolares, para que nosotros le diéramos ese apoyo, pero además también, y hablando un poco de nuestra capacidad de influencia, pues también ha habido otros problemas que nos parece que siguen siendo retos en la ciudad, como por ejemplo la pérdida de población. Nosotros hemos presentado diferentes medidas en las que se están trabajando desde las concejalías, como ese plan del retorno del talento, que además ha tenido muchísima repercusión nacional e incluso internacional y que se han sentado unas buenas bases, que lógicamente siempre hay que mejorar, pero que hemos sentado y hemos abierto un camino que están imitando otros ayuntamientos, o el plan, por ejemplo, de inserción para mujeres víctimas de violencia machista o de discriminación por cuestiones de género. Hemos también puesto las bases para que la administración electrónica mejorara y fuera más transparente para dar más información a los ciudadanos. Eso es un proyecto que todavía está
produciéndose, que están acabando y que lógicamente es un reto avanzar, porque entendemos que una administración electrónica y abierta también es sentar las bases para una administración sin corrupción. Por ejemplo, hemos presentado otras medidas que se están que se están estudiando ahora mismo para ponerlas a cabo, como es por ejemplo el cobro de tasas a las compañías energéticas por el uso de los espacios municipales. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se han hecho que tienen que ver con nuestra acción política y, como decía, hay muchos retos. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos? Pues lo que tienen que ver con la despoblación y con el aumento de población en Valladolid es uno de ellos. Y eso tiene que ver también con la capacidad para generar una dinámica económica donde podamos abrir nuevos nichos, donde se puedan abrir nuevas empresas, donde los estudiantes que acaban en la universidad no tengan que marcharse, sino que puedan quedarse e iniciar su vida profesional en las empresas, en negocios particulares, en proyectos de investigación. Eso sigue siendo un reto. Hay que seguir profundizando en las políticas, por ejemplo, medioambientales. Todavía tenemos un plan de movilidad que no se ha podido poner en marcha como a nosotros nos hubiera gustado, porque hay una serie de problemas muy grandes, pero que está claro que eso es uno de los retos que tiene que afrontar la ciudad de Valladolid y que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Todo eso que ha dicho, sobre todo en materia de despoblación, está muy bien. Lo suscribo, punto por punto. Claro que también lo diría uno del PP, uno del PSOE, uno de Ciudadanos y casi me atrevo a decir que lo diría esta presencia. Pero ahora solo le falta concretar cómo va a hacer todo eso. Podemos. Cómo va a hacer esos nichos, cómo va a crear esos nichos, cómo se va a fomentar la investigación, qué proyectos va a hacer, cuál es un apuesto. Pues mira, por ejemplo, nosotros en cuanto al retorno, ya he dicho que hemos implementado, hemos propuesto una serie de medidas en las que hemos trabajado como tenía que ser ese plan de retorno. Ese plan de retorno se ha tardado un año en hacer, porque para empezar nosotros pedimos que fuera con participación de otras instituciones y también de otros colectivos. Además, nosotros también recogimos las propuestas que se nos hizo a través de los compañeros de los círculos de Podemos Exterior. Ya había algunos planes de retorno en otras administraciones, pero este ha sido un plan bastante más complejo en el que se han atendido muchísimas de las demandas y también porque nos hemos basado para hacer nuestras propuestas en la experiencia personal, por ejemplo, en la mía, que he sido una persona retornada. Hemos propuesto que se tomaran medidas para hacer una campaña de empadronamiento, pero está claro que hay que avanzar en el tema de la búsqueda de empleo. ¿Cómo se busca ese empleo? Bueno, pues hay una cuestión importante y es que hay que cambiar también del modelo en el que está basada la economía local. Aquí hay una fuerte influencia del comercio, por ejemplo, del turismo, por decir dos pilares importantes de la economía local y de la industria. Nosotros pensamos que hay una industria constructora que debe reconvertirse. ¿Cómo? Pues desde las administraciones locales se deben poner en marcha medidas, por ejemplo, para la rehabilitación de edificios, planes, por ejemplo, para la eficiencia energética, que eso obligue al sector de la construcción a reconvertirse y así se reconvierte también el modelo productivo y el modelo energético. Eso es fundamental, eso se aplica a nivel estatal, pero también se aplica a nivel local y a nivel autonómico. Por ejemplo, hablaba del comercio. El comercio de nuestra ciudad necesita un fuerte impulso de las administraciones, especialmente de la local. ¿En qué sentido? Pues al día de hoy no han afrontado algunos retos, como es la venta online. Necesitan también que se generen espacios que promuevan el emprendimiento, pero de un comercio innovador, un comercio que sea capaz de asumir también otros retos de la ciudad, por ejemplo, el tema de la movilidad sostenible. Está claro que si va a cambiar la movilidad, están ahora los comerciantes poniendo muchas pegas con el tema, por ejemplo, de los cortes, por la cuestión de la contaminación atmosférica, pero hay que ayudar al comercio a que vea que más allá de eso, en vez de ser una debilidad, debe ser una fortaleza, como ocurre en otros países, haciendo espacios donde se puedan poner a disposición de los comerciantes, que a veces son pequeños comerciantes autónomos, necesitan refuerzos de diseño, refuerzos de idea, de base tecnológica. Todo eso es algo en lo que puede empujar el ayuntamiento y hasta el día de hoy todavía no lo ha hecho, porque ha habido otras prioridades, porque es difícil ponerlo en marcha, pero es una cosa pendiente con los comerciantes. O, por ejemplo, con el sector del turismo. Es verdad que en la ciudad ha mejorado en el turismo, pero es verdad que se pueden seguir haciendo muchísimas más cosas, que el sector de la cultura es una fortaleza de la ciudad y ahí todavía se pueden seguir haciendo muchísimas más propuestas que no se han llevado a cabo. Tenemos proyectos pendientes en la ciudad y tenemos sobre todo la responsabilidad de apostar por un sector que tiene futuro, como es el sector de la cultura o de las industrias culturales.
Fíjese, acaba de hacer usted todo un relato de cosas, bien, hablaba usted antes de disensos, y me va a perdonar, pero es que esos disensos, yo no veo a Óscar Puente intranquilo con sus disensos, me va a perdonar usted. Y yo a usted sí que públicamente la veo que los disensos los tienen mucho con el Partido Popular, lo cual me parece lógico, pero no le he visto ningún disenso públicamente con el equipo de gobierno ni con el Partido Socialista. Por concretar en esos disensos, por ejemplo, en el tema del presupuesto, ¿ha habido algún tipo de disenso? ¿O el presupuesto realmente no se ha aprobado hasta enero porque no ha habido posibilidad de aprobarse por la historia del interventor que contó Óscar Puente? El presupuesto no está aprobado al día Eso ya de lo hoy. sé. Y Pero, nosotros no hemos dicho nuestra última pero palabra yo en el presupuesto. Por eso le estoy preguntando. Y hay unos La no plazos, aprobación del presupuesto hay a unos día de hoy plazos. es por un disenso que existe entre ustedes y el equipo de gobierno. Al día de hoy no, porque nosotros todavía no hemos tenido el proyecto completo O sea, del porque no les han presupuesto. consultado entonces. ¿Perdón? Porque no les han consultado entonces. No. Y están esperando a ver qué les dice ustedes. Tendrán que esperar a ver qué les decimos. Como digo, no se han votado. O sea, el presupuesto no se ha aprobado porque ustedes todavía no han expresado qué quieren hacer con Ni el ningún presupuesto. partido tampoco. El No, pero presupuesto todavía no se ha presentado. Pero perdóneme, Sí, yo le sí, pregunto sí, a usted sí. que está usted aquí. El día que venga José Antonio Martínez Bermejo le pregunto a él también. Y cuando venga Sarabia también. Pero yo le pregunto directamente. El presupuesto no se ha presentado entonces, no por una cuestión de la intervención, sino porque ustedes no tienen el proyecto y por tanto no han planteado qué iniciativas quieren que vayan en ese presupuesto. Los presupuestos siguen unos procesos. Todavía estaban. Sí, claro. Sí, me Lo va a tengo dejar. claro. Sí, me Sí. va a dejar que me explique. Nosotros todavía no conocemos ese presupuesto. Y como no conocemos ese presupuesto, no podemos aprobarlo. Como he dicho antes, no es un cheque en blanco el que hemos dado al equipo de gobierno. Nosotros tenemos que poder conocer ese presupuesto y hacer nuestras propuestas, aquellas con las que vamos a influir en ese presupuesto. Al día de hoy no tenemos ese presupuesto. Ni nadie les ha informado sobre el tema. No tenemos ninguna información. Por lo tanto, sí que existe un Tenemos disenso. lo único que ha salido en prensa y... Por lo tanto, sí que existe un disenso, por así decirlo. Bueno, todavía no tenemos ese presupuesto en la mano. El disenso estaría en que no le han contado lo que van a hacer. Porque es que usted quiere una respuesta. Y No, yo no, le no, estoy no, yo diciendo, no quiero. al día Evidentemente, de hoy- si pregunto, al claro día que quiero de una hoy, claro, respuesta. sí, es al evidente. día de hoy No nosotros- quiero que me cuente que al día de el hoy- presupuesto tiene un proceso. Ya sé que tiene un proceso, ya sé que hay unos plazos, pero sin ir más lejos, el plazo debería aprobarse antes del final de año. Al Y día ya no de se va a hoy, aprobar. el señor Puente y el equipo de gobierno tiene que sacar un presupuesto con nuestro voto favorable, obviamente. Nosotros todavía no hemos tenido la capacidad, la oportunidad de influir en ese presupuesto porque no lo conocemos, porque han ido retrasados por diferentes cuestiones. Por tanto, nosotros por adelantado no le vamos a dar un voto favorable. Tendremos que poder decir qué pensamos de ese presupuesto y hacer nuestras propuestas lógicamente. Y a partir de ahí, dependiendo de la capacidad que se demuestre en ese presupuesto en relación con nuestras propuestas, nosotros estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. Y le voy a decir una cosa, si le queda alguna duda, si ese presupuesto no responde a lo que nosotros creemos que es importante, no vamos a tener ningún problema en votar en contra. ¿Y qué es lo importante? Pues hay una serie de ejes que nosotros hemos establecido en nuestros acuerdos. Son el eje social y a partir de ahí, por ejemplo, el tema del empleo es muy importante. No basta con hacer una campaña de empleo o establecer una serie de líneas, tiene unas condiciones, cómo tiene que ser ese empleo, o en qué planes creemos que hay que apostar, o dónde hay que poner más dinero, o dónde hay que poner menos dinero. El tema de cultura es un tema que está pendiente y, por supuesto, el presupuesto de cultura también está pendiente, porque en tanto que no sepamos cómo va a quedar la cuestión, pues nosotros no vamos a aprobar un presupuesto en cultura de una estructura que no sabemos cómo va a quedar definitivamente. Nos queda un minuto. La verdad es que nos quedamos con ganas de mucho más, precisamente de cultura, del patio herrerano, esa situación que todavía sigue siendo, bueno, una incógnita, me atrevería a decir. Me gustaría también que nos diera alguna pincelada en estos últimos instantes. Bueno, nosotros este verano, todo este año, hemos mostrado públicamente nuestra discrepancia con ese modelo de compactación que estaba planteando la Concejalía de Cultura. Nosotros creemos que es fundamental, desde luego, organizar bien los recursos públicos, que es verdad que hace falta organizar cultura en una estructura mucho más eficiente, pero no creemos que la estructura tenga que ser bajo el auspicio única y exclusivamente de una fundación, que por otra parte hemos mostrado siempre nuestras reservas de cómo funcionaba y cómo venían desarrollándose los programas culturales. Nosotros creemos que, y seguimos compartiendo, que la Concejalía de Cultura le falta un proyecto cultural, que eso es fundamental y es prioritario. Y a partir de ese momento también nosotros somos conscientes de que aquello en lo que nosotros no apostemos o no demos nuestro voto favorable no saldrá adelante. Y sí que creemos que hay que hacer algo en cultura y hay que hacerlo ya.
Así que hemos propuesto a la concejalía diferentes propuestas, hemos trabajado en la viabilidad económica y jurídica de las mismas, porque hay que considerar muchas cuestiones, como es el tema de los trabajadores y demás, y hemos puesto una serie de condiciones. Hace ya varias semanas que venimos trabajando intensamente, no solamente con la concejala, sino con diferentes funcionarios, para ver si aquel modelo que nosotros hemos propuesto sale adelante, porque es en el que creemos, y ahí estamos trabajando y vamos a ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo o no. Ahí puede haber disenso, Felipe. En el tema de presupuestos. Lo diga ella. Creo que sí, puede haber disenso. Parece claro que el disenso en presupuesto está claro. Y ya puede haberlo. Y ahora parece que se tiene claro también por qué no se han aprobado los presupuestos. Bueno, lo ha dicho ella, ¿eh? No lo ha dicho ella. Nos quedamos sin tiempo, nos hemos pasado, de hecho, así que, bueno, pues hasta aquí nuestra quinta esquina de esta semana. Descansamos durante los próximos días, hasta después de Navidad. Volveremos en enero de 2018 con todos ustedes. Charo Chávez, portavoz del Grupo Municipal Si Se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y felices fiestas. Igualmente, felices fiestas. Felices fiestas para todos nuestros espectadores y también para Felipe Ramos y para Luis Huerga. Como siempre, aunque sea en breves instantes, les recomiendo que lean este diario todos los días, que trae la mejor información. Y Luis, ¿qué me has traído el transistor? Bueno, pues ya por fin, después de varias temporadas, no sé cuántas más que Ángela de Miguel, que dijo que trajéramos el transistor y pues aquí está. También les animamos a que escuchen nuestras acatarradas voces. En el 102.8 de FM, ahí tienen a nuestros compañeros. Claro. ¿Tiene pilas? Ahora lo ponemos. Gracias a todos, felices fiestas y los volvemos a ver aquí en la quinta esquina en enero del año que viene, de 2018. Gracias.